Ok. ¿Cómo resolvemos, cómo buscamos esas fuerzas internas de contacto entre la barra y el nodo para luego hacer cortes y encontrar el axial? Que si es un elemento recto, ya sabemos que el axial es la misma fuerza que aparece en los elementicos. La primera manera es usando el método de los nodos, ¿sí? Esa es una de las opciones, es la más tradicional, aunque cuando la armadura es muy larga, no funciona mucho, ¿sí? Si quiero encontrar las fuerzas en todos los elementos y la armadura es muy larga, no es el mejor método. Y lo otro es que si a mí solamente me interesan fuerzas en tres elementicos, tal vez este método y tres elementos que no están cerca a los apoyos, tal vez este método no es el mejor, pero este método ayuda a entender cómo aplicar el siguiente método. Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en desmembrar o despiezar la armadura y consiste en recordar que todos, bajo las hipótesis que estamos manejando, tres hipótesis, todos los elementos son cuerpos de dos fuerzas, ¿sí? Pero lógicamente que lo primero que usted debe hacer es revisar, al menos hacer un chequeo. Esto es internamente estable y esto es externamente estable. O sea, esta armadura va a colapsar, sí o no. Y hace ese chequeo. Y cuando ya usted dice, sí, sé que puedo encontrar las fuerzas internas, porque esto ahorita lo veremos, se traduce en G y E, esta ecuación de acá, y yo se las presentaba como M más R igual a 2N, ¿sí? Eso es G y E interno. Pues lo que hago es que voy a despiezar, y este despiece lo vamos a hacer tal vez una sola vez o dos veces, pero ya en adelante ustedes solamente van a utilizar los nodos, ¿sí? Entonces hago el despiece. Esa armadura que tengo ahí, la despiezo. Lo que está aquí son los huequitos en donde se conectarían los nodos, ¿sí? Y luego me hacen falta los nodos. Cuando yo conecte todo, si apriete esos pernos, pues tengo la armadura. Ahora, ¿qué voy a asumir? Ya dije que todos los elementos se asume que son elementos de cuerpo de dos fuerzas. Entonces voy a asumir que el elemento uno está en tensión y eso es algo típico. Generalmente asumimos que está en tensión. Resuelvo la armadura. Si me dio positivo es porque está en tensión. Si F1 me dio negativo es porque está en compresión. Y recuerden que F1 es una incógnita, ¿sí? Yo no sé cuánto es F1, solamente sé que pues, eso está en tensión o en compresión. ¿Y qué pasa con F1? Pues acción-reacción, pasan esas fuerzas a los nodos. Voy a asumir que F2 está en tensión y esas fuerzas de contacto entre la estructura y el nodo pasan al nodo, ¿sí? Acción-reacción. Y voy a asumir que F3, perdón, que el elemento 3 está en tensión. Estoy asumiendo, no, profe, que yo quiero asumir que está en compresión. Adelante. Pero yo estoy asumiendo que está en tensión. Y listo. ¿Qué otras fuerzas me hacen falta? Pues me hacen falta las reacciones, ¿sí? Ahí dibujé las reacciones que deben aparecer en el nodo, ¿sí? Generalmente, eh, cuando nosotros hacemos el DSL, por ejemplo, yo voy a quitar esto y yo dibujo esta reacción aquí y hacia abajo. Estamos dibujando básicamente las fuerzas que estarían actuando en el nodito, ¿sí? Que sería esta y esta y esta. Listo. Y aquí eh, les dibujé unas que se transmitirían allá al suelo, ¿sí? Para que los apoyos también estén en equilibrio. Y luego, si la notan acá abajo, la parte de abajo, pues me faltaban las cargas externas que ya sabemos que están actuando en los nodos. Voy a asumir que usted conoce P y que conoce Q, porque las evaluó, calculó el peso de los elementos y le pasó la mitad a cada barrita, o tenía una carga distribuida de viento y la analizó y le pasó pan, pan a los nodos. Díganme ustedes cuántas incógnitas tenemos en total. ¿Qué es lo que usted no conoce? ¿Cuántas incógnitas tiene en total?
6, 6. ¿Cuáles son? F1, 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 F2, F2 F3 y las tres reacciones. y las tres reacciones. Entonces, por cada elemento tengo una incógnita y pues voy a tener N, o bueno, R reacciones. Ojo que no es lo mismo reacción que apoyo. ¿Cuántas ecuaciones linealmente independientes tiene usted? Por ejemplo, en esta barra, ¿cuántas ecuaciones tiene usted? Una. Mm, mm, 2, mm, mm, Tres. Tres. tampoco. Cero. ¿Por qué? Porque F1, ya se las gastó diciendo que era un cuerpo de fuerzas y que, o sea, quedaban las dos fuerzas colineales pasando por la línea de acción y en sentido opuesto. Esas tres ecuaciones ya se las gastó, se los expliqué al principio. Entonces, en esto tengo cero ecuaciones y aquí tengo cero ecuaciones. Entonces, linealmente independiente, usted tiene este nodo y este nodo, porque aquí usted puede decir sumatoria de fuerzas en Y, entonces concluye que R2Y es igual a R2Y, o que Rx es Rx y que R1Y es R. Pues esto no le aporta nada. Los únicos que le están aportando son los nodos. ¿Cuántas ecuaciones tiene usted en una partícula coplanar? Por cada nodo, Dos. dos. Como son n nodos, pues usted va a tener 2n ecuaciones. Entonces, ¿cómo calculamos el grado de indeterminación estático? El interno. Daniel, M más L es igual a 2N. M más R menos 2N. Ese es el grado de indeterminación estático interno. Recuerden que siempre es número de incógnitas menos número de ecuaciones. ¿Mm? Pero creo que no, les agradezco que no se lleven eso, no se les olvide eso nunca en la vida, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Y eso implica que yo puedo encontrar todas esas incógnitas. Y las incógnitas incluyen las reacciones, ¿sí? Eh, y esa es la manera en que tenemos nosotros el grado de indeterminación estático. Hagamos el ejemplo para esta armadura. ¿Cuál es el grado de indeterminación estático de esta armadura? ¿Cuántas barras tiene? 7. 6. 6. Alguien dijo 6, alguien dijo 7. Aquí el que sabe contar gana. El que no, ¿cuántas barras tiene? 7. 7. Sí, 7, bro. ¿Cuántas 7, reacciones? 4, Tres reacciones. Tres. 3. ¿Cuántos nodos? 5. 5. Grado de indeterminación estático, 0. Eso implica que yo puedo calcular las fuerzas en esta barra, ¿sí? Esas fuerzas que digo que son de tensión, y también puedo calcular las reacciones, ¿sí? Esas son ecuaciones linealmente independientes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que uno también tiene unas ecuaciones externas, ¿sí? ¿Cierto? Yo podría, recuerden que hago el DSL externo, ¿y cuántas ecuaciones tengo externamente? Tres. 3. Entonces, yo puedo arrancar solucionando una armadura, ¿sí? A partir del DSL externo. Recuerden, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues hago el DSL. ¿Y cuáles son mis incógnitas en el DSL externo? Pues las tres reacciones, ¿sí? Entonces tengo tres incógnitas y me gasto tres ecuaciones del DSL externo, pues ya van tres incógnitas y tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas nos quedaron ahora si antes tenía 6? Ya encontré esto, esto y esto. ¿Cuántas incógnitas le quedan ahora para esa armadura? 3. Las tres fuerzas. 3. Las tres Las fuerzas. tres fuerzas, ¿sí? Las tres fuerzas. Esas todavía no las conozco. Ya conozco estas tres, ¿sí? Y ahora tengo las tres fuerzas. Entonces, ahora sí voy a los nodos porque ya conozco las reacciones, ¿sí?
y conozco las cargas P y Q. Y las tres incógnitas son las tres fuerzas. Díganme ustedes a cuál nodo analizarían primero para encontrar esas fuerzas, si ya conocen lo que está en rojo. ¿El primero o el segundo? El primero este de acá, entonces hago sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, son dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, entonces ya tengo F1 y ya tengo F3 y me gasté dos ecuaciones. ¿Y ahora qué hago? Voy al segundo porque ya tengo F3, ¿no? Ya tiene F3. ¿Cuál ecuación utilizaría usted si ya tiene F3, Nicole, para encontrar F2? ¿Cómo así cuál ecuación? ¿Cuál ecuación de equilibrio estático utilizaría usted para encontrar F2? Pues necesito descomponer la fuerza. No, ¿cuál ecuación usaría? No, ¿qué haría? ¿Cuál ecuación usaría? La sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Ambas? O sea, ¿usaría las dos? ¿Necesita las dos? Pues sí. ¿Quién le ayuda a Nicole? ¿Cuál ecuación usaría para encontrar F2? Si ya conoce F3. Sumatoria de fuerzas en X. Con sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Tendría aquí F2X, que es una incógnita. Tendría F3X y ahí encuentro F2. O sea, solo necesito una sola ecuación, ¿sí? ¿Cuáles ecuaciones me sobraron? ¿O cuáles no utilicé? No utilicé sumatoria de fuerzas en Y de ese nodo. Aquí hay una ecuación que sobró. Y tampoco utilicé las dos ecuaciones de acá, ¿sí? Me sobraron tres ecuaciones. ¿Quién me dice por qué me sobraron tres ecuaciones? No es que me sobraran, sino que ya las usé antes, ¿no? En la Ya las reacción. usó antes. Estas tres de acá, las del equilibrio externo, también hacen parte de las ecuaciones disponibles. Entonces, ya las usó antes y acá yo llamo que le sobraron, ¿sí? Le sobraron, pero en realidad pues son ecuaciones disponibles que usted utilizaría para verificar que todo le quedó bien. Entonces, si ya usted conoce F2, F3, P y Q, usted en este nodo puede escribir sumatoria de fuerzas en Y debería llegar a que cero es igual a cero. Y entonces dice, uff, me cerró, ¿sí? Este es el cierre. Aquí escribe sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué esperaría usted obtener? Ya, si ya conoce F1 y F2. Pero igual a cero. A que cero es igual a cero. O sea, y sumatoria de fuerzas en Y debería llegar a que eso en realidad le da cero. Y estas ecuaciones que le sobraron, entre comillas, van a ser ahora nuestro cierre, ¿sí? La forma de verificar de que sí calculé bien todas las fuerzas. Entonces, en conclusión, ¿sí? Usted en estas ecuaciones disponibles, usted puede usar las ecuaciones de equilibrio estático externo, pero si las usa, ya va a tener luego, para resolver las fuerzas internas, 2n-3 ecuaciones linealmente independientes, que ya usó tres, ¿sí? O si usó una del equilibrio estático externo, pues ahora va a tener 2n-1 disponibles. Las otras no serán linealmente independientes porque va a encontrar que 0 es igual a 0, pero eso es bueno en este caso, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Que puede o usar las del equilibrio estático externo o no. Alguien puede decir, no, profe, yo no quiero usar las del equilibrio estático externo. Entonces, ¿qué hago? Vengo a este nodo y tengo una y dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, encuentro F2 y F3. ¿Sí? Tenía dos ecuaciones y dos incógnitas. Listo. Ahora, ya conozco F2. Vengo a este nodo y encuentro con una ecuación tengo dos incógnitas, F2 y R2Y. Entonces, dos ecuaciones y dos incógnitas. Listo. Ya conozco F3 y también ya conozco F1. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? Rx y Ry. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Resuelvo. ¿Utilicé el equilibrio estático externo? No lo utilicé.
Pero ¿qué puedo hacer ahora? Si ya conozco, ¿sí? A partir de los nodos ya conozco R1, R1Y, R2Y y todo, pues ahora las ecuaciones de cierre serán las del equilibrio estático del DSL externo de la estructura, ¿sí? Ahora hago el cierre en la estructura, ya no hago el cierre en un nodo. Entonces tienen esas dos opciones, ¿sí? Primero resuelven el equilibrio estático externo y luego el interno, ¿sí? Que a veces se puede, a veces no. O primero resuelven los nodos y luego verifican externamente qué ocurre en la estructura. ¿Claro eso? ¿Conceptualmente es claro? Sí, sí, señor. Sí. Listo.